Ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes. Estamos en vivo, día jueves, feriado. Eh, yo estoy en Valparaíso. Hassan, entiendo que está en Santiago. Sí. La bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Este es un espacio de conversación, segundo capítulo. Todos los jueves a las 6 de la tarde intentaremos generar un espacio de conversación, de diálogo sobre la contingencia política nacional, regional, los temas más relevantes con distintos invitados interesantes. En esta oportunidad nos acompaña el gran académico profesor de políticas públicas de la Universidad Diego Portales, Hassan Akram. ¿Cómo estás, Hassan? Muy bien, disfrutando un feriado que es igual que todos los demás días de encierro permanente, pero pragmático, aceptando la realidad. Eso, paciencia, paciencia. ¿Estás con clases en la universidad, Hassan? Mañana, por ejemplo, tienes... No, acaban de terminar efectivamente, entonces yo Claro. estoy dando las notas de semestre y después esperando para un futuro bastante incierto en ese sentido. No sabemos cuándo vamos a poder retomar funciones. Entonces está ahí como haciendo harta planificación, esperando para el próximo año también, ¿no? Todos en la duda, efectivamente. Claro. Tiempos de incertidumbre. Sí. Eh, Hassan, su último libro ha escrito, bueno, varios artículos, se ha metido en muchos temas relacionados con el desarrollo económico, las relaciones internacionales también. Ya vamos a hablar, nos tocó en su momento cuando estaba ahí en pleno debate el TPP-11, hicimos varios foros, conversatorios, ya conversaremos de eso, pero tú escribiste un libro a propósito del estallido social, ¿no? Que salió hace poco, en el fondo es tu último libro, ahí se está anunciando estallido social, por qué y hacia dónde. Si nos pudieras contar brevemente cuál es la tesis que desarrollas, cuál es la idea, cómo se fue dando ese libro, qué es lo que plantea en términos centrales. Yo escribí ese libro a calor de las movilizaciones, o sea que yo volvía a casa en las tardes y ahí, porque yo vivo cerca de Plaza Dignidad, yo iba a las protestas ahí, como mamé así el constante olor a lacrimógena de la violencia de los carabineros, y entonces participando en esas protestas y aumentó también mi propia preocupación y empecé a escribir entonces las noches después de haber estado en las protestas durante el día. Y el libro se escribió súper rápidamente, en realidad, porque yo antes estaba trabajando en unos capítulos sobre el malestar en Chile. Y hoy ya estuve inserto en un debate donde, digamos que algunos intelectuales públicos muy cercanos a los empresarios, como Carlos Peña, estaban diciendo que efectivamente el malestar en Chile era una suerte de mito que habían inventado la izquierda a través de los medios de comunicación, como si existieran medios de comunicación de izquierda capaces de lavar el cerebro de tantos chilenos. Pero eso fue la tesis en realidad, que decían que el malestar era un mito. Entonces yo empecé a investigar los datos que siempre citaban y decía que eso es falso. Entonces cuando la respuesta al estallido fue, no, acá la gente tiene un problema psicológico. Me acuerdo la frase, pulsiones generacionales de unos cabros malcriados que están quejando porque no saben lo bueno que es la vida. Como, un momento, acá no hay un tema psicoanalítico para explicar la crisis, sino algo súper concreto. Si uno pregunta a la gente, habían encuestas durante el estallido, ¿por qué ustedes están con tanto malestar? Y la gente responde, porque las pensiones son una miseria, porque los salarios son una miseria, porque la educación es súper cara, porque la salud es súper cara, porque la vivienda es cara. Entonces, una respuesta súper económica, súper material, que el problema acá es que nos cuesta llegar a fin de mes. Y eso es la realidad. Y entonces cuando decía que el problema acá es que la gran mayoría de las personas ganan súper poco porque es un país súper desigual, empezaron con el argumento que la desigualdad en Chile se estaba mejorando, o sea, bajando. Y eso es un mal uso de datos, que si uno mide la desigualdad según la CACEN, que es lo que ocupan para decir eso, uno no llega al 1% más rico, porque ellos no están en la CACEN, porque son un grupo tan chiquitito, y la CACEN es una encuesta que da una muestra de la población y no llega a los casos excepcionales, y el 1% es el caso excepcional que importa mucho en el estudio de la desigualdad. Entonces, si uno mide la desigualdad, por cuánto captura el 1%, la desigualdad en Chile está subiendo.
Chile es o el país más desigual del mundo o entre los más desiguales del mundo, y eso nos ayuda a entender por qué le cuesta a tanta gente llegar a fin de mes. Porque los salarios están estancados, porque las pensiones son de pobreza. Y entonces yo empecé a analizar eso. La tesis fundamental es que hay mucha rabia en Chile, mucho malestar producto de esa situación de desigualdad. Si uno compara con otros países que han pasado por el neoliberalismo extremo, de la privatización, la mercantilización de los derechos sociales, se nota la misma rabia. Ocupé ahí un gráfico de elefante que es súper famoso, que demuestra que ciertas personas han aumentado mucho sus ingresos, eso es los súper ricos, el 1% del mundo, y también las clases medias de países exitosos como China. Pero hay un caso donde las personas no han visto aumentar sus ingresos, que son típicos del primer mundo, la clase media baja del mundo desarrollado, y también países como Chile, donde está estancado desde los últimos 15 años la productividad laboral y los salarios. Y eso explica, porque en los años 90 no había tanto malestar expresado en las calles, porque sí estaban aumentando los salarios, se estaba aumentando el acceso al consumo, y eso de cierta forma disfrazó la desigualdad subyacente en la sociedad chilena. Pero en los últimos 15 años, esa forma de disfrazar la desigualdad se cayó con el estancamiento del salario, con la crisis económica. Entonces, eso es la explicación del estallido, y eso también nos apunta a qué hay que cambiar, que es efectivamente el modelo económico en sí. Y el papel de la deuda también me parece que es un elemento importante, es decir, la dificultad de llegar a fin de mes y al mismo tiempo la deuda para poder llegar a fin de mes, el sobreendeudamiento para las necesidades básicas de los costos fijos, digamos, de un hogar. Sí, que hay un punto ahí que porque hay un altísimo nivel de endeudamiento, ¿cierto? 4 de los 5 quintiles están endeudados. Pero más importante de eso, 1 de cada 4 chilenos no solo está endeudado, sino que tiene deudas morosas. Claro. O sea que en este momento está efectivamente en DICOM. 1 de cada 4 chilenos. Entonces, esa cosa que en los 90 decían, bueno, ahora puedo comprar un televisor, que mi salario está aumentando. Todos esos beneficios eran reales en su momento, pero se pagó con crédito, en algún momento llega la hora de pagar el crédito y mucha gente no lo puede hacer. Y eso, gran parte también de la rabia de los cabros que siempre hablan tan despectivamente de los que están en la calle, como si es un problema emocional. No, acá es súper concreto. El problema es que los salarios no alcanzan, las pensiones no alcanzan. Entonces, cuando uno habla de las políticas públicas que podrían mejorar eso, no, que son, por ejemplo, el tema de los salarios, la negociación colectiva por rama. Si uno tiene un sindicato que solamente puede negociar a nivel de la empresa, nunca va a poder conseguir buenos aumentos en salario, porque el problema ahí es que un empresario versus un trabajador, el empresario tiene más recursos, siempre puede votar al trabajador que no tienen más opción que volver a pedir el trabajo. Hay una desigualdad estructural, por eso existe el sindicato, para juntar más y más personas, porque mientras más unidad entre los trabajadores existe, más posibilidad de negociar, más posibilidad de aumentar los salarios y de ahí poder llegar a fin de mes responsablemente. Y eso se prohíbe en el Código Laboral chileno. Es decir, solamente se puede desde la empresa. Eso bloquea el aumento de salarios si uno compara con los países que tienen negociación colectiva por ramo, por ejemplo, Alemania, por ejemplo, Francia, pero también en América Latina, países como Uruguay, tienen muchísimo menos desigualdad, sus salarios aumentan más y no tienen ese grado de malestar. Pero cuando uno propone cosas como negociación colectiva por rama o eliminar las AFP con su cotización individual, otro sistema que no existe en otra parte del mundo, ¿no? Estamos en el Corea del Norte del neoliberalismo, un ejemplo tan extremista. Y uno propone entonces cosas que son lo normal en la OCDE, en las economías más exitosas del mundo, como tener un sistema de pensiones que es solidario, que incluye ahorro colectivo, no solamente individual, además de elementos de reparto. Cuando uno habla de negociación colectiva por rama, para fortalecer sindicatos, todas esas cosas son inconstitucionales. Entonces ahí encontré tan lindo que no solamente estaban enrabiadas las personas expresando su malestar, también era una lucha política. Decían, no, nosotros queremos cambiar la Constitución. Cuando hay un alboroto, cuando hay disturbios, ¿cuántas veces las personas proponen también un camino político para mejorar la situación? Entonces yo en el libro
y trata de identificar esos problemas económicos con el modelo, porque el problema real del estallido es producto del modelo, y eso lo han querido negar. Todos los intelectuales hablan de problemas sociales que se pueden corregir con ciertos programas, hay que cambiar la política. Es que no, acá hay que cambiar el modelo económico, que es la raíz de todo el problema. Pero para poder cambiar este problema del modelo, hay que primero cambiar la Constitución. Entonces el libro traza ese como camino hacia la transformación, empezando con una nueva Constitución y después habla de eso, de cambiar el sistema de impuestos, el sistema laboral, las pensiones, etc. Proceso constituyente que tenemos ahí a la vuelta de la esquina con un plebiscito en octubre, ¿no? Ahora, tú tocaste un par de veces el tema que ha sido la gran contingencia esta semana, que tiene que ver con este proyecto de reforma constitucional que se aprobó en la Cámara de Diputados del retiro del 10% o hasta un 10% del fondo de pensiones de las AFP. No se aprobó esta indicación sobre el fondo solidario y de ahorro colectivo. Bueno, pasa al Senado y ahora comienza la discusión en el Senado ya mañana. De hecho, la Comisión de Constitución está citada para empezar a tramitar el proyecto. El lunes, lo ha dicho el presidente de la Comisión, Alfonso Durresti, del Partido Socialista, que quiere citar hasta total despacho el día lunes para que pueda estar disponible para ser votado en sala la próxima semana, el día martes o miércoles. Mañana, de hecho, aprovecho de comunicar a la gente que está viendo, estamos citados a reunión de comité en la mañana para definir la tabla la próxima semana y seguramente esto será un punto. Pero tú has escrito una columna en ¿cómo se llama? La voz de los que sobran. La voz de los que sobran, se me había olvidado el nombre, gracias. Sobre esta campaña del terror de las AFP, con estas cartas que estaban enviando las AFP, o tomaste el ejemplo de una, entiendo que Habitat, a sus afiliados, ¿no? Con una campaña del terror y además con una defensa corporativa, una defensa política, ideológica al gobierno de Piñera. Si pudieras un poquito contarnos de eso, desarrollar esa idea que planteaste en la columna, pero también tu opinión sobre este proyecto, lo que ha pasado en la Cámara de Diputados, cómo ves el escenario en el Senado. Ya ha habido una campaña de terror de una agresividad impresionante de parte de las AFP, de parte de este gobierno, donde ellos dicen que es el proyecto que pasó al Senado, que con los votos favorables no solamente de la oposición, sino de algunos diputados también de Chile Vamos, que es de retirar un 10% del fondo de los AFP, es una propuesta populista, irresponsable, que va a afectar las pensiones a futuro. Todas las críticas que podrían tener algo de razón si no fuera por un punto muy importante, que es culpa de este gobierno que estamos apoyando esta propuesta. Porque originalmente la mejor forma de enfrentar la crisis profunda que existe con COVID es a través de una renta básica de emergencia. Si uno mira las distintas encuestas laborales que existen, según CADEM es un 68% de las personas que han visto sus ingresos bajar por producto de esta crisis, ¿ya? Y esto es la encuesta favorita del oficialismo, debe ser bastante más, ¿ya? Entonces, si todas estas familias han visto sus ingresos bajar, si tenemos una tasa de desempleo que sube a la peor cifra de 2004, pero además si uno toma en cuenta todas las personas que ni siquiera están buscando empleo, más de 30% de la fuerza laboral está fuera, o por desocupación o porque simplemente no están buscando trabajo. Entonces, casi un tercio de personas efectivamente desempleado o subempleado y 68% de las personas con ingresos bajados. Esto es una crisis total. Y en eso el gobierno tiene que hacer algo para ayudar a las familias, porque no pueden salir a trabajar por miedo de infectarse con COVID, pero no pueden quedarse en casa porque necesitan comer. Y ahí la solución lógica, la buena política pública, digamos, es una renta básica de emergencia que llega a 80% de los hogares. ¿Qué ha hecho el gobierno? Gato por liebre, han propuesto un ingreso familiar de emergencia que llega a 32% de los hogares. Y además llega con montos mínimos. El monto máximo es 100.000 pesos por persona. Pero en realidad hemos visto humillaciones de adultos mayores tratando de postular por celular a la complicada página web del Registro Social de Hogares para ver su ficha ahí, porque cuánto te dan depende de la ficha ahí, depende de cuánto plata supuestamente tiene. Entonces es una vuelta a la política social de los 80, inventado por el hermano mayor de José Antonio Cast,
La famosa ficha, cuando la gente escondía los electrodomésticos para parecer más pobre, para poder tener algo de ayuda del gobierno. Hemos vuelto a eso, porque en vez de dar algo generalizado, han focalizado las ayudas. Después anuncian un plan de ayuda a la clase media, que es una ayuda de 500,000 pesos para los que ganan entre 500 y 1.500.000 mensual. Pero solamente si pueden acreditar caídas de 30% de su ingreso. Y otra vez entramos en la humillación de poder acreditar eso. No es tan fácil. El gobierno además dice que eso va a llegar aproximadamente a 700,000 personas. Eso es nada. El proyecto de retiro de 10% permite que 3,3 millones de personas van a poder conseguir por lo menos 1 millón de pesos. Y 10 millones van a por lo menos conseguir 100,000 pesos. Eso es una política de la cobertura necesaria. No es lo ideal porque los trabajadores tienen que usar sus propios ahorros para eso. Pero es la opción que existe frente a proyectos del gobierno que son completamente insuficientes. Y en eso habíamos propuesto el fondo colectivo, porque obviamente si uno deja que las personas saquen sus fondos de pensiones, eso afecta al sistema de pensiones en su conjunto. Y hace más urgente hacer algo para los pensionados. Y el fondo colectivo era la solución para eso, porque efectivamente mandata al Ejecutivo a poner una ley donde se crea este fondo colectivo y donde entonces se paga complementos a pensiones a todas las personas con pensiones bajas. Y eso es algo muy importante para el futuro. Es muy populista solamente apoyar el retiro de pensiones sin pensar en el futuro, en arreglar esto. Y el fondo es una propuesta para eso. Y eso yo espero mucho que eso se reponga en el debate en el Senado. Vamos a poner una indicación ahí para a ver primero si están los votos para aprobar el proyecto. Se necesitan 26 votos. La oposición somos 24. Ya hemos declarado públicamente en una carta el viernes de la semana pasada que estamos los 24 senadores de oposición a favor del proyecto, pero se requieren 2 votos de la derecha, tanto para aprobar la idea general de legislar y el proyecto del retiro del 10%, pero también para aprobar una indicación como esta que implica reponer el fondo solidario y de ahorro colectivo. Ahora, justamente Piñera, el mismo día que anuncia, o en el mismo anuncio del plan clase media, que tú estabas explicando, también dice, bueno, yo me he dado cuenta que hay que hacer una reforma al sistema de pensiones, hay que pensar en las futuras pensiones de la clase media, y le he pedido al ministro, algo así dijo, le he pedido al ministro Briones y la ministra del Trabajo, Saldívar, que busquen un diálogo en el corto plazo con múltiples actores para hacerle cambios a este sistema, y dice, yo creo en un sistema mixto. Lo deja ahí. Que sepa, el gobierno presentó un proyecto de ley, y lo dijo Piñera, digamos, en su anuncio. Había presentado un proyecto de ley hace más de un año, que se aprobó en la Cámara de Diputados, de reforma al sistema de pensiones, con una votación dividida de la oposición. La DC ahí en la Cámara de Diputados votó aparte del resto de la oposición y le dio los votos a la derecha para que pase el proyecto al Senado. Y está en la Comisión de Trabajo del Senado un proyecto de reforma al sistema de pensiones donde hay una propuesta de un mini fondo de reparto, digamos, un mini fondo de seguridad social o pilar de seguridad social que se crearía con el aporte de los empleadores, pero una parte del aporte de los empleadores, porque el proyecto dice una parte va a capitalización individual y la otra parte va a este mini fondo de reparto más el aporte fiscal, digamos, ¿no? Y está toda la discusión sobre el ente público, cómo sería este ente público, la gobernanza, etc. ¿Qué te parece esa? Porque en el fondo al activar esta propuesta del 10%, de alguna manera se reactiva esa otra discusión sobre el hacer o no un cambio más o menos sustantivo al sistema de pensiones ahora con el gobierno de Piñera antes del proceso constituyente. Una cosa que es importante entender con pensiones siempre, como se habla como si fueran 2 opciones, reparto o AFP, y eso no es cierto. No son 2, sino 4 distintos tipos de pensiones que pueden existir. Hay una diferencia entre reparto, que es cuando los activos financian los pasivos. Es solidaridad entre los jóvenes que pagan para los viejos, ¿ya? Y hay otra cosa que es ahorro, ¿ya? Ahorro es cuando tú inviertes para tu futuro, ¿ya? Entonces son sistemas que son o de reparto o de ahorro. Pero son 2 variantes
entre esos dos. Porque reparto puede ser individual o colectivo y ahorro puede ser individual o colectivo. Porque en el caso de reparto, los jóvenes pueden financiar los viejos, pero ¿cuánto reciben los viejos? Puede ser de lo que recibe el viejo, depende de cuánto ahorraban en el pasado, y eso da una indicación para cuánto derecho tiene de esperar ayuda de los jóvenes. Eso existe en Suecia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es reparto individual. Yo estoy en contra del reparto individual. Después hay, en el ahorro, tenemos un sistema acá en Chile que es ahorro individual, que es que uno simplemente ahorra en una cuenta personal, y eso genera el gran problema que si uno tiene lagunas por tener salario bajo, por haber salido del mercado laboral, por ser mujer, todas estas cosas baja la pensión. Pero existe también ahorro colectivo, donde tú ahorras para el futuro, pero eso es en solidaridad, donde los ricos, los que tienen la suerte de ganar más, aportan para los que ganan menos. Entonces, lo que hay que hacer acá es crear reparto colectivo, donde todos los jóvenes apoyan a los viejos, y también ahorro colectivo, donde, porque en algún momento la población va a envejecer, van a ser menos los activos relativo a los pasivos, entonces hay que tener un ahorro, hay que en este momento tener un fondo invertido que genere rentabilidades, que aumenta la riqueza para poder pagar pensiones en un futuro donde son muchos los viejos y pocos los jóvenes. Pero eso no puede ser en una cuenta individual, tiene que ser en algo colectivo, porque los salarios en total se pueden ahorrar, pero si cada persona ahorra su propio salario, las desigualdades en los salarios, que son enormes, se traspasa al sistema de pensiones. Entonces, la reforma tiene que incluir reparto colectivo y capitalización colectiva. ¿Qué ofrece el gobierno cuando todo el mundo está diciendo no más AFP, no más capitalización individual? El proyecto del gobierno aumenta la capitalización individual, que en este momento está en 10 puntos del salario. Es absurdo. No más AFP, ¿qué ofrece el gobierno? Más AFP. El proyecto que está en el Senado, que lamentablemente votó a favor de la DC en ese momento, es un mal proyecto. ¿Ya? No ayuda al problema fundamental que estamos viendo, la rabia de la gente, porque quieren terminar con ese sistema. Lo que se necesita, sin duda, es más cotizaciones y más ahorro, pero también necesitamos más reparto. Pero esas cosas tienen que ser colectivas. El problema es que ni el reparto, ni la capitalización, ni el ahorro sirve si no son colectivos. Entonces, ahí está, y lo bueno de este fondo colectivo es que puede incluir reparto, puede incluir ahorro. Ahí hay un debate que es legítimo tener, pero lo fundamental es que va a ser colectivo, ¿ya? Que va a pagar según necesidades, donde hay solidaridad entre jóvenes y viejos, reparto, y solidaridad entre ricos y pobres. Eso es ahorro colectivo. Y lo bueno entonces del proyecto del Fondo Solidario es que avanza, porque el gobierno había abandonado más o menos ese proyecto. Eso pone ese proyecto en el tapete, pero avanza, porque pone ciertos mínimos decentes para el debate. Y el mínimo decente es que es algo colectivo. Yo me declaro así como medio neutro frente a ahorro y reparto, pero es muy importante que los dos sean colectivos. Y en la misma forma, es súper importante ver los montos, porque estamos en un momento delicado. Ahí también hay espacio, dependiendo de la posición del Congreso, porque este fondo es una manera responsable de financiar la merma en las pensiones. Las pensiones van a bajar producto del retiro. Entonces, con una cotización chiquitita, desde el Frente Amplio calculamos 1.25 para los empleadores y un matching, el mismo monto del Estado, y eso genera $1.000 millones anual en un mal año. Y ahí uno puede cubrir las mermas si las pensiones bajan de 25, 30 mil pesos por el retiro, ¿ya? O puede ser algo mucho más grande que avanza en la línea de la reforma grande que hay que hacer. Eso es algo que se tiene que discutir en el Congreso a futuro. Lo que hace la reforma constitucional es le obliga al gobierno a poner un proyecto que incluye este fondo colectivo. Y tienen que dejar de constantemente volver al tema de la capitalización individual, que debe estar fuera de la conversación a estas alturas. Y yo creo que es algo fiscalmente responsable. Yo diría a los senadores de derecha, eso es la forma más barata de enfrentar el problema del retiro, ¿ya? En vez de andar, porque hay propuestas, yo he escuchado, algo que de hecho logramos sacar, era un proyecto de bonos de reconocimiento donde el Estado iba a reponer los dineros en las cuentas individuales. Una deuda enorme que además va a los hombres, porque el promedio de fondos de mujeres es 55% del promedio de los hombres. Casi la mitad.
Entonces, es una pésima idea devolver la plata que la gente saca con deuda fiscal. Y eso es una propuesta mucho más barata, que de hecho es 0,2% del PIB, 0,8% del presupuesto fiscal, una cotización que crea un fondo, el fondo se invierte con rentabilidades y de esa forma se resuelve el problema puntual de haber bajado las pensiones y también se resuelve a largo plazo ese tema de reformar el sistema si es que el Congreso quiere ponerlo en esos términos. Pero puesto que tenemos una constitución hiperpresidencialista, que no tiene referéndum revocatorio, no tiene ningún tipo de control que son normales de los sistemas presidencialistas, ¿no? El Congreso normalmente tiene más control en los sistemas presidencialistas si de verdad el presidente está muy lejos del electorado. En Chile no tenemos eso, entonces es muy difícil y no tenemos ni siquiera un sistema, ni cerca de un sistema parlamentario. Entonces es súper difícil tratar de corregir el Ejecutivo. Por eso era tan importante el tema del estallido, el tema del cambio constitucional. Pero teniendo esta constitución, la única forma de tener influencia para empujar en este tema es a través de una reforma constitucional. Y ahí la importancia de la propuesta del fondo colectivo, porque es fiscalmente responsable, es barato, pero también abre la posibilidad para la creación de seguridad social a futuro. Es por eso yo creo que es súper importante que se pueda reponer en el Senado y ahí abrir esta conversación a senadores de todos los colores, porque esto no es una cosa tan ideológica, sino es una reforma sensata al sistema de pensiones. Otra idea, y quería preguntar tu opinión, es sobre toda esta discusión de introducir mayor control social y democrático a las inversiones que se hacen con el fondo de pensiones de los trabajadores, ¿no? Estamos hablando de 200.000 millones de dólares, el 80% del PIB aproximadamente, es una masa, es un mercado de capitales muy potente, pero que los trabajadores no tienen ni una opinión, no tienen ni derecho a voz ni a voto en esas decisiones de inversión. Y además esta lógica, que lo quiero conectar también con la otra discusión sobre las relaciones internacionales, el tema del TPP-11, el sistema internacional en el fondo de esta globalización financiera, donde tenemos compañías de seguro que son dueñas de las AFP, todas estas comisiones fantasmas que se pagan para los operadores financieros internacionales, para estas operaciones más riesgosas, digamos, de mucha especulación financiera. ¿Cuál es tu opinión respecto a avanzar hacia esa idea de un control un control social y democrático de las inversiones con las AFP y de introducir criterios no solo de rentabilidad económica financiera, sino que también criterios éticos, ecológicos, laborales, de equidad social, productivas, etcétera, de otro modelo de desarrollo en el fondo? Son dos preguntas, efectivamente. Uno sobre la naturaleza de la inversión y otro sobre el tema de globalización, los tratados de libre comercio, cómo eso podría afectar la inversión. En términos del control de la inversión, tenemos buenos ejemplos porque en muchos países las pensiones son bajo el control de los propios trabajadores. Por ejemplo, en Canadá hay sindicatos que tienen sistemas de pensiones porque los sindicalistas, los trabajadores, por ejemplo, los trabajadores en el sector automotriz, los profesores, el sindicato de profesores, tienen fondos de pensiones muy grandes. Ahí tenemos experiencia de cómo los sindicatos mandan delegados democráticamente elegidos para los directorios del centro de inversiones del fondo. Entonces, hay formas que se puede aumentar el control democrático de las inversiones, sin duda. Y ahí la ley pone, la reforma constitucional pone ciertos elementos de preocupación social por cosas que, por ejemplo, la paridad de género en directorios. Es comprobado en los estudios económicos que la paridad, como mínimo, no baja la eficiencia de la empresa y probablemente aumenta, hace más rentable la empresa poniendo paridad en los directorios. Esto es una cosa que se puede exigir. Y un accionista tan grande como una AFP o el fondo de pensiones de todos los trabajadores puede exigir una cosa así y obligar a las empresas donde tiene acciones a cambiar su política. Al final, si los ahorros de los trabajadores son de los trabajadores y esos ahorros se ocupan para comprar acciones, efectivamente los trabajadores son dueños de una buena parte de esas empresas y por ende deben poder velar por sus intereses y pueden exigir que las empresas, por ejemplo, respetan la paridad de género en los directorios, que respetan el sindicalismo, que no cometen prácticas antisindicales, que son respetuosos con el medio ambiente. Ahí el control de la inversión
tener acceso a todos los créditos blandos. Eso es como hablamos de créditos blandos que dan Piñera, que son llenos de letra chica, pero las AFP dan créditos muy blandos de los grandes grupos económicos sin ningún tipo de control. Ahí se puede poner control y hay buenas experiencias en la experiencia internacional de fondos que han hecho precisamente eso. No es necesario reinventar la rueda en esto. Yo creo que son muy buenos ejemplos, sobre todo en Canadá, de inversión responsable, códigos de inversión que pone estos temas. Y yo tengo mucha fe en la capacidad en los próximos años, cuando estamos reformando el sistema de pensiones, en poner estos elementos en el tapete. En términos de la globalización, ahí es bien interesante el problema. Y eso sí es algo que yo sé bastante de pensiones por ese elemento. Y está en el libro, de hecho, porque cuando yo pregunto, ¿cuáles son las cosas que tienen que cambiar de la Constitución? ¿Ya? Y yo soy de la idea de la Constitución tiene que ser muy corta, porque una Constitución son las reglas básicas con las cuales todos estamos de acuerdo. Son las reglas al final que son para los políticos. Por eso es tan importante que los políticos no escriben la Constitución. Por eso también pongo la Asamblea Constituyente para escribir reglas para los políticos a futuro. Pero la idea no es hacer una Constitución larga que describe todos los derechos que tienen los chilenos, porque el mundo está lleno de países con constituciones súper largas y pretenciosas que declaran todo tipo de derecho y la gente vive sin esos derechos. La Constitución debe ser corta y debe, al final, determinar la distribución de poder entre las instituciones. Los abogados hablan de constituciones con una parte dogmática, que dan los derechos, y una parte orgánica, que es la parte institucional. Yo me preocuparía mucho de la parte orgánica. Y ahí hay que sacar el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional es como la tercera cámara. Ahí dice Fernando Atria, ¿no? Que uno pasa una ley, por ejemplo, si uno reforma las pensiones. Uno dice que vamos a decir que en este momento las cuentas individuales, el 10%, ¿ya? Eso está porque es propiedad de los trabajadores. Pero a futuro, el 10% va a ir a un fondo común. Las AFP pueden decir, pero ahora no podemos cobrar comisiones para las cotizaciones a futuro. Eso es una expropiación de nuestro negocio. Eso es anticonstitucional. ¿Ya? Y por supuesto, si tenemos un tribunal constitucional que es tan sesgado políticamente, coteado, binominal, sabemos que todos los ministros del tribunal constitucional no son jueces, son personas políticas con su afiliación política conocida. Entonces, ellos, por supuesto, van a declarar que una reforma de pensiones es inconstitucional. Lo que hay que hacer es crear una nueva constitución que saca a esa tercera cámara, saca ese tribunal, entonces no pueden declarar la reforma inconstitucional. Pero luego hay una cuarta cámara, y eso lo analizo en el libro, que es la parte extra. La cuarta cámara son los tribunales de arbitraje, eso es lo que trabajamos con el TPP-11. Si las AFP no pueden demandar en Chile, porque se ha cambiado la Constitución, ahora no existe un tribunal constitucional, van a tratar de demandar a nivel internacional usando los tratados de libre comercio, y ahí sabemos que esos cortes son aún más sesgados que los cortes del Tribunal Constitucional. Y van a decir que es una expropiación, que están perdiendo su posibilidad de cobrar comisiones. Y ahí yo creo que es súper importante tener claro que cualquier reforma a futuro va a permitir a las AFP existir. Las AFP tienen sus cuentas individuales, ellos pueden cobrar sus comisiones por eso. Además, y eso debe existir, es súper común, AFP existen en todas partes del mundo para administrar lo que hoy día se llama el ahorro previsional voluntario, el APV. Para las personas que tienen más recursos y quieren voluntariamente comprar un producto privado, que es el APV, que lo compran. Eso se llama capitalismo, es el mercado, es lo más normal que una persona, si quiere comprar un producto, lo compra. Y si quiere comprar un producto de ahorro financiero, que lo compre. Lo curioso de las AFP es que el Estado me obliga a comprar un producto privado. Eso no se hace. Entonces, las AFP pueden administrar las cuentas que tienen actualmente, pueden administrar el ahorro previsional voluntario, pero las cotizaciones obligatorias, eso se va a un fondo común. Y eso es lo fundamental, que la capitalización individual del 10% es absurdo. ¿Ya? Ahí tiene que ser, en vez de individual, colectivo. Y hay un complemento, la parte individual de ahorro voluntario va a las AFP. Y eso es la forma de evitar pues, el problema de la globalización, demandas de las cortes internacionales que nos pesan. Pero también en la Constitución hay que poner que los tribunales de arbitraje son inconstitucionales y por ende Chile tiene que renegociar todos los tratados que incluye este tipo de arbitraje para buscar una alternativa. Y ahí, porque si uno declara
Chile está fuera de esos tribunales en la Constitución, uno está en un problema. Eso lo trataron de hacer en Venezuela, en Bolivia, y no funcionó. Porque si uno sale, uno todavía tiene la jurisdicción de esos por el tiempo, 20 años, a veces 15, después de esa salida. Eso se llaman las cláusulas de atardecer. Entonces, no es tan fácil salir si uno no tiene el apoyo de los otros estados, ¿ya? Que firmaron esas cosas con Chile. Pero ahí se puede poner una disposición transicional, transitoria, de decir, Chile, la Constitución mandata al Ejecutivo a renegociar esos tratados con los otros países. Ahí tenemos la tremenda ventaja que en la Unión Europea ya están hablando de eso, no estamos solos, y ellos quieren crear una Corte Internacional de Inversiones donde en vez de ir a una corte sesgada como el TC, tenemos una corte de verdad independiente con jueces serios que saben de derechos humanos, que saben de derecho laboral, derecho público. Y entonces vamos a poder hacer una buena reforma de pensiones sin problemas legales posterior si tenemos esta nueva Constitución. Muy bien, Hassán. Para ir cerrando, te dejo una última pregunta más, es profunda igual, pero ojalá puedas responderla no tan extenso. Tú nos acompañaste en la inauguración del Congreso Ideológico de Revolución Democrática ahora, hace algunas semanas, en un panel donde estuviste con Katia Araujo, con Alejandra Matus, y te agradecemos mucho porque es una discusión que estamos llevando como partido, que de hecho va a entregar insumos para el proceso constituyente también, para nuestra propuesta para el proceso constituyente. Y ahí tú planteaste una idea que me pareció muy interesante, que es que no estás de acuerdo con esta idea de la nacionalización del cobre, por ejemplo, sí de cobrar un impuesto efectivo, ¿no? Para un porcentaje importante de la riqueza que se genera ahí, entre otras cosas, para el gasto social, aumentar el gasto social y otras materias, pero que sí estabas por una empresa nacional del litio para el desarrollo y el valor agregado. Si pudieras contar así brevemente tu argumento al respecto y esa idea para ir cerrando esta conversación. Uno tiene que preguntar por qué uno quiere nacionalizar. En el caso de cobre, la gente quiere nacionalizar para recaudar dinero. Uno no come cobre. Uno no puede vender cobre. Uno quiere vender cobre en el extranjero. Es una medida para generar ingresos. Si tú nacionalizas el cobre y no pagas una indemnización, entonces tú puedes vender el cobre. Perfecto, tú tienes un barco de cobre, llega a un puerto y te lo embargan, tanto como embargan la casa a los bancos. Y en el extranjero van a decir, ese cobre no es cobre de Chile, es cobre de esa empresa transnacional y ustedes no pagaron las indemnizaciones. Y la realidad del sistema jurídico internacional hoy en día, a diferencia de cómo era en los años 70 cuando Allende exitosamente pudo nacionalizar el cobre, porque el contexto legal internacional era distinto. Ahora, si uno hace eso, perfecto, se puede, pero va a tener este problema que no va a recaudar más recursos. Entonces, una mala política por eso. Entonces, si la idea es generar más ingresos de cobre, hay que poner un impuesto alto y eso se puede hacer sin ninguno de los problemas que tiene nacionalización. El tema del litio es completamente distinto. Yo estoy a favor de nacionalizar todo el litio que está en manos chilenas, porque el litio no tiene tanto valor. De hecho, todo el valor del litio en Chile es igual a las exportaciones de nueces. No va a ser el nuevo cobre en términos de mineral. El problema del litio no es el valor del mineral, es que nos permite acceder a alta tecnología, porque lo que queremos es atraer a transnacionales que tienen alta tecnología en baterías de litio, ahí para construir autos eléctricos. Y ahí es mucho más importante tener fábricas en Chile con trabajadores súper bien pagados porque son muy tecnificados los trabajos de especialización. No tenemos la tecnología en Chile para hacer eso, pero podemos invitar a empresas para enseñarnos esas cosas. Es como un poco decir, tengo aluminio, hagamos aviones. No es tan fácil. Pero si uno dice, ya, este mineral, litio, es mucho menos común que aluminio. Vengan empresas que quieren sacar nuestro litio, que lo saquen, pero a cambio nos dan la tecnología, la transferencia de tecnología, emplean chilenos para trabajar como ingenieros en ese sector y fabricamos los autos o las baterías por lo menos en Chile. Eso es lo más importante. La única forma de atraer a las empresas internacionales es que hay una empresa nacional de litio de Chile que dice, nosotros tenemos control de esto y te vamos a regalar a cambio de la tecnología. Por eso no es una medida de recaudación, hay que pagar la indemnización si es necesario, pero tener el litio para tener el trato tecnológico.
Y eso yo creo que es fundamental para financiar responsablemente los derechos sociales. Necesitamos una economía más diversificada, con más alta tecnología, y eso implica cosas como la nacionalización del litio. Perfecto. No tan corto, pero algo. No, muy bien, muy bien. Estamos llegando al final de esta conversación. Yo quería agradecerte, Hassan, por tu disposición a participar de este espacio un día jueves feriado. Esto va a quedar grabado y se va a poder viralizar. Agradecerle a FTV también por el espacio, Diario La Quinta también, que de alguna manera patrocina este espacio y se pueden difundir ideas, conversaciones que contribuyen al bien común. Esa es un poquito la idea de estas conversaciones de los días jueves. Así que muchas gracias, Hassan. No sé si hay algo que quisieras decir al final. No, muchas gracias, Juan Ignacio, por la oportunidad de hablar acá, y también decir que yo tengo, como todo Chile, los ojos puestos en el Senado esperando que se pueda aprobar el retiro de 10%, porque las familias están sufriendo mucho, y yo también espero que se pueda abrir el debate acerca del fondo colectivo. Entonces, toda mi disposición a colaborar en lo que puedo para que esa propuesta también avance. Muy bien, se agradece. Obviamente mi voto está comprometido a favor y vamos a hacer lo posible también para que esto avance, conseguir los votos necesarios y suficientes, reponer esa indicación sobre el fondo colectivo y esperemos que ya sea ley pronto y que Alamán no lo lleve al Tribunal Constitucional como El gobierno no quiere. o el gobierno Tiene también. miedo. Claro. Bueno, muchas gracias, Hassan, nuevamente, y un saludo también a todos quienes se conectaron hoy día. Que estén muy bien, cuídense mucho, y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao.